Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Salmo 44, oración nacional de intercesión, para el director del coro, másquil de los hijos de Coré. Estos hijos de Coré eran levitas de la familia de Coat. Segunda de Crónicas 20:19 nos revela que, al parecer, ellos servían en el aspecto musical en el templo. Este salmo fue escrito en una época de gran derrota para Israel. El versículo 1 dice: «Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos». El salmista recibió el mejor regalo de sus padres. Ellos le contaron quién era Dios y lo que había hecho por ellos en el pasado. Dios los sacó con poder de Egipto, los liberó de la esclavitud y los llevó a una tierra que fluye leche y miel. El versículo 2 declara: «Tú con tu mano echaste fuera las naciones, pero a ellos los plantaste. Afligiste a los pueblos, pero a ellos los hiciste crecer». El Señor en su infinito amor los escogió de entre todas las naciones y los llevó a un buen lugar por su soberana voluntad. Fue porque el Señor así le plació. El versículo 3 continúa: «Pues no fue por su espada que tomaron posesión de la tierra, ni fue su brazo el que los salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos». Israel no tuvo que hacer nada más que confiar en las promesas de Dios. El salmista tenía claro que fue la mano de Dios la que hizo todo. Por eso declara con énfasis: «Sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia». No tenían nada que confiar en sus fuerzas, sino seguir confiando en las promesas de Dios. Luego continúa diciendo en el versículo 4: «Tú eres mi rey, oh Dios, manda victorias a Jacob. Contigo rechazaremos a nuestros adversarios. En tu nombre pisotearemos a los que contra nosotros se levanten, porque yo no confiaré en mi arco, ni me podrá salvar mi espada». Esas victorias pasadas, aunque el salmista y la nación no las vieron con sus propios ojos, las conocían por el testimonio de sus padres. Sus palabras y el lugar donde estaban eran los testigos de las maravillas que Dios se había hecho con ellos, y esto en el presente los estaba llenando de confianza en su poder y no en las estrategias que ellos podían hacer. Confianza en que Dios era su Dios, porque ellos confiaban no en sus fuerzas, no en su arco, no en sus estrategias de guerra, sino que estaban confiando en Dios que los había liberado. Por eso el verso 4 dice: «Tú eres mi rey, oh Dios», ese rey que gobierna, ese rey que es soberano, ese rey que cumple su palabra. El versículo 7 continúa y dice: «Pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios nos hemos gloriado todo el día, por siempre alabaremos tu nombre». Esta alabanza era por las victorias pasadas, pero también era un reflejo de que confiaban en lo que vendría, porque era el mismo Dios inmutable que estaba con ellos. También nos enseña que en un momento de prueba es importante recordar las bendiciones que Dios nos ha dado, ya que así no ponemos nuestros ojos en la circunstancia presente, sino en Dios, que es todopoderoso. Amada hermana, el mejor legado que puedes dejarle a tus hijos o nietos es el Evangelio. La palabra de Dios para ellos será luz en su camino. Deuteronomio capítulo 6, versículos de 6 al 8 dice: «Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos». Deuteronomio dice, ¿verdad?, esa instrucción que la palabra de Dios tiene que ser enseñada diligentemente a los hijos. Como padres somos llamados a enseñar con amor y diligencia la palabra de Dios a nuestros hijos. Para ellos será un escudo que guardará sus corazones. Este salmo nos enseña que
Lo que los hijos aprenden de Dios, de sus propios padres, los sostiene en el día malo. Si tú aún no tienes hijos, no hagas de lado este llamado, porque seguramente tienes sobrinos, familiares o amigos cercanos a los cuales puedes hablarles del Señor y dejarles en su corazón ese bello regalo del Evangelio. Estos primeros 8 versículos son de alabanza por las bendiciones del Señor a través de los años. Los versículos del 9 en adelante son un ruego ante una necesidad presente. El salmista recordaba y reconocía la ayuda de Dios en el pasado, pero hoy atravesaban una prueba y no sentían que Él estuviera de su lado, y esto les hacía desfallecer, ya que para ganar la batalla necesitaban al Señor. Por eso encontramos expresiones tales como: nos haces retroceder ante el adversario, nos entregas como ovejas para ser devorados, nos has esparcido entre las naciones, nos haces el oprobio de nuestros vecinos. La palabra nos que menciona esos versículos muestra que ellos estaban conscientes de que era la mano de Dios la que permitía todo. Amada hermana, ¿estás tú consciente cómo la mano de Dios se mueve en tu vida? Él no solo está en el control de las cosas que nosotros consideramos espirituales, sino de todas las cosas. Estar atentas a esta verdad nos hará orar en todo momento, reconociendo que en Él están nuestros tiempos. Podemos continuar y avanzamos, y el versículo 15, el salmista dice: todo el día mi ignominia está delante de mí, y la vergüenza de mi rostro me ha abrumado. Ignominia significa vergüenza. Y el salmista y todo el pueblo de Israel sentían vergüenza, no solo por la derrota, sino por la realidad de que ellos sentían que Dios no iba con ellos en la batalla y por eso estaban perdiendo. En los versículos del 17 al 19, el salmista en su oración le dice a Dios que no se han olvidado de Él, que se han mantenido fieles, tanto en su corazón como en cada uno de sus pasos. El hecho de que el versículo 17 mencione el pacto es importante, ya que en el Antiguo Testamento Dios prometió bendecir la obediencia y maldecir la desobediencia. Puedes ir a leer Deuteronomio 28 para ver este punto. Ante esto, el salmista, cuando recuerda que ellos han sido fieles a Dios, le están pidiendo que Él los guarde en respuesta a su obediencia. En esos versículos, el salmista expresa a la luz del pacto que el mal que están viviendo no es a causa de algo malo que ellos hayan hecho, y de una forma honesta y respetuosa piden misericordia a Dios. Los versículos dicen de la siguiente manera. Versículo 17: todo esto nos ha sobrevenido, pero no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han desviado nuestros pasos de tu senda. Y no sabemos si en verdad Israel había sido fiel a Dios o no. Sin embargo, el versículo 22 que dice: pero por causa tuya nos matan cada día, nos da a entender que ellos sufrieron debido a su fidelidad a Dios. El sufrimiento no siempre es a raíz de un pecado cometido u oculto. Muchas veces sufrimos por el pecado de otros contra nosotras, y algunas otras veces por nuestro amor y fidelidad al Señor. Amada hermana, en este mundo caído no estamos libres del sufrimiento, pero estamos seguras en las manos de Cristo Jesús, que ha pagado precio de sangre por nosotras. Puede ser que tú, como el salmista, sufres por tu amor al Señor, pero en medio de eso, aunque tú no lo sientas siempre, Él está contigo. Nada puede separarte de su perfecto amor. El salmista sentía en este momento que el Señor no estaba con ellos, y al expresar: ¿por qué duermes, Señor?, no es que creyera que en realidad el Señor estuviese dormido, sino que era una expresión que denotaba que clamaba a Él pidiendo auxilio. Esta oración es sincera, y el Señor en su misericordia a nosotras la ha dejado en los salmos para enseñarnos que podemos abrir nuestro corazón ante Él.
La oración no debe de ser vacía e impersonal. La oración es una plática que tenemos con el Señor en la que adoramos su nombre, reconocemos su soberanía, confesamos nuestros pecados, clamamos por misericordia, derramamos lágrimas de gozo y también de tristeza. La oración nos hace sensibles a Dios. El Salmo 44 nos muestra cómo el salmista habla con el Señor y le expresa la situación con claridad. No fue una oración corta, sino extensa y sincera. Amada hermana, seamos sinceras con el Señor en nuestras oraciones, siempre con reverencia porque Él es nuestro Padre, pero con la confianza de que Él nos escucha y nos comprende. Seamos mujeres que perseveran en predicar el Evangelio a nuestros hijos, sobrinos o conocidos, para dejar en ellos el mejor regalo, el conocimiento de Dios. Seamos mujeres que perseveran en la oración y renuevan sus fuerzas recordando todo lo que el Señor ha hecho por nosotras. El Señor te bendiga.